¿Cómo se determina la velocidad del avance de cáncer de próstata? Bueno, es una pregunta que pues tiene múltiples factores, variables, para determinar la velocidad. Número uno es el antígeno prostático. ¿Qué es el antígeno prostático? El antígeno prostático es únicamente producido por la glándula prostática y es un marcador tumoral en este caso. Ojo, no todos los cánceres de próstata lo producen, pero sí la gran mayoría. Entonces, el tiempo de duplicación de ese antígeno es importante. Por ejemplo, si yo te pido un control dentro de 2 meses y vemos que se duplica, quiere decir que está avanzando a una gran velocidad. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, si tomamos biopsia y sale con un Gleason. ¿Qué es el Gleason? El Gleason es una determinación histológica para determinar qué tan bien diferenciado es el tumor con respecto a las células de la próstata sana. A mayor Gleason es menos diferenciado y por lo tanto tienden a ser tumores más agresivos. Entonces, de esta forma podemos determinar cuál es la velocidad de avance del cáncer de próstata. Sí, tiene un componente hereditario, sobre todo si ya hay múltiples varones afectados en la familia o si han llegado a presentar cáncer de próstata a edades tempranas. Por lo general, cáncer de próstata se presenta ya en personas mayores de la séptima, octava década de la vida, pero en pacientes que son más jóvenes, que lo adquieren a los 40, 50 años, pues sí se debe de investigar y sobre todo si ya hay más de 2 o 3 familiares afectados. Muchas veces no hay síntomas, por eso es importante acudir a revisión a partir de los 40 años. En esta revisión se debe hacer un tacto rectal para palpar la próstata y notar cualquier cambio en la densidad de la próstata y también el antígeno prostático. Los síntomas que pueden empezar a debutar los pacientes pueden ser también confundidos con enfermedades benignas de la próstata. Por ejemplo, la más común es la hiperplasia prostática benigna, pero los síntomas son principalmente incremento en la frecuencia urinaria, disminución en el calibre del chorro de la orina, sensación de quedar incompleto después de orinar, múltiples veces que te levantas al baño a orinar. También puede haber sangre en la orina o sangre en la eyaculación. Esos síntomas pueden indicar cáncer de próstata, ahora sí que limitado a la próstata. En pacientes que tienen ya dolores de huesos que ya son añosos y que se sospecha que el cáncer ya se haya diseminado a través de los huesos, también es importante pedir antígeno prostático y un estudio ya sea gamagrama óseo o PET en caso de que el antígeno prostático salga elevado. Bueno, esa pregunta sí es bastante amplia. Te voy a poner diferentes panoramas para que lo entendamos. Por ejemplo, dividimos a los pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Todo va a depender de 3 variables principales. Número 1, el Gleason que habíamos comentado. Si el Gleason es de menos de 6, es de bajo riesgo. Si es de 7, riesgo intermedio. Y si es de 8 en adelante, es de alto riesgo. El antígeno prostático. Si el antígeno prostático es de menos de 10, se considera de bajo riesgo. Si el antígeno prostático es de 10 a menos de 20, se considera de riesgo intermedio. Y si el antígeno prostático es de más de 20, se considera de alto riesgo. Y número 3 es el tamaño, o digamos así, qué tanto está invadiendo el cáncer de próstata a la próstata misma. Por ejemplo, si solo está involucrando un lóbulo, ya sea el derecho o el izquierdo de la próstata,
que no haya extensión afuera de la cápsula de la próstata o invasión a las vesículas seminales. Si solo está limitado a un solo lóbulo y si no hay tantos síntomas, es de bajo riesgo. Si ya está invadiendo más la próstata de ambos lados, pues ya se puede considerar, digámoslo así, riesgo intermedio. Y si ya está invadiendo vesículas seminales, o ya hay extensión extracapsular, o ya hay ganglios invadidos, se considera de alto riesgo. Entonces, te voy a poner un escenario. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú y yo tenemos 80 años y tenemos un cáncer de próstata, pero es de bajo riesgo? Aquí se le puede dar la opción al paciente de que se quede en vigilancia. ¿Por qué? Porque el tratamiento muchas veces podría ser más agresivo que el cáncer de próstata mismo. En pacientes ya que tienen alto riesgo o riesgo moderado, pues sí, lo ideal es el tratamiento y va a ir de acuerdo a las características del paciente. Volvamos de nuevo a los pacientes de alta edad, que digámoslo así, ya no son tan candidatos a un manejo quirúrgico. El tratamiento puede ser, obviamente, el tratamiento con radioterapia y dependiendo del riesgo, también el bloqueo de andrógenos. El cáncer de próstata es un cáncer que es ávido y requiere como factor de proliferación la testosterona para seguir proliferando. Entonces, al bloquear el suministro de testosterona al cáncer de próstata, deja de crecer. Entonces, también es otra opción de tratamiento para aquellos pacientes que no son ideales para cirugía. Se puede dar radioterapia junto con el bloqueo andrógeno total. Y en pacientes que son jóvenes y tienen el cáncer limitado a la próstata, podríamos optar en riesgo desde bajo, intermedio o alto, porque en pacientes de cáncer de próstata entre más jóvenes tiende a ser más agresivo el cáncer de próstata. Podemos optar por el manejo quirúrgico, en las cuales puede ser una prostatectomía con disección linfática abierta, o lo más novedoso que hay es la cirugía robótica, que también disminuye mucho los efectos secundarios, el tiempo de recuperación, y aparte hay mucho beneficio tanto en incontinencia y también en la función sexual. Entonces, esos pacientes también son candidatos a cirugía, siempre y cuando pues, estén en buenas condiciones para recibir la cirugía. Después de la cirugía, se tiene que evaluar todo el espécimen que se retiró y en dado caso de que haya extensión por fuera de la cápsula de la próstata, invasión a vesículas seminales, invasión a ganglios linfáticos o márgenes positivos de la cirugía, se debe de complementar obligatoriamente con radioterapia al lecho prostático y dependiendo del riesgo, también al drenaje linfático. Y también de esto debe de irse acompañado, dependiendo también del riesgo, de un bloqueo androgénico por al menos 2 años. Te digo, todo esto es algo que siempre individualizamos a cada paciente, vemos el riesgo que tenemos y en conjunto con los urólogos, el radiooncólogo, vemos qué tratamiento es la mejor opción para el paciente. Sí, sí es posible prevenir el cáncer de próstata. Número 1, pues el hecho de no consumir tantas grasas saturadas, tantos productos cárnicos, tantos productos procesados, tanto alcohol y evitar el cigarrillo. Aumentar el consumo de frutas, verduras y una dieta alta en antioxidantes. Esto no quiere decir que restringamos todo de la dieta, pero sí disminuir en cantidad ese tipo de alimentos, digámoslo así, dejarlo una vez por semana, etcétera. Igual el consumo de alcohol, pues una copa de vez en cuando.
Y eso sí, el cigarrillo prohibido. El cigarrillo es el principal factor para producir cáncer de cualquier tipo en todo el cuerpo. También es importante saber que el antecedente de haber tenido prostatitis, que es una inflamación de la próstata que puede ser de origen bacteriano o de origen multifactorial, puede llegar a también a inflamar y a producir cáncer de próstata. Entonces, en dado caso de que haya prostatitis, hay que acudir con el urólogo para vigilancia más estrecha, sobre todo en pacientes que ya tienen son mayores de 40 años. A todos los varones, por regla general, se recomienda que a partir de los 40 años se haga una exploración digital rectal de la próstata y un antígeno prostático. Repito, el tacto rectal es indispensable porque no todos los cánceres de próstata elevan el antígeno prostático, pero sí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si hay un lóbulo indurado o ya toda la próstata está indurada o hay calcificaciones o no está móvil o está fija, entonces en ese caso pues se puede dar un manejo, más bien un abordaje distinto con una resonancia específica para próstata y hacer demás estudios complementarios como toma de biopsia, antígeno prostático, etcétera. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Pues desafortunadamente esta pregunta va a depender de todo lo que habíamos dicho, de englobar al paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Pacientes con bajo riesgo, pues obviamente van a tener un cáncer que puede ser más indolente y poco a poco va a ir desarrollándose. Entonces, para disminuir la velocidad del avance, podríamos optar en este caso por vigilancia activa. En dado caso que veamos que el antígeno prostático se duplica y ya pasa a ser un riesgo intermedio, ya se puede tomar acción terapéutica, ya sea con bloqueadores de andrógenos, cirugía o radioterapia. En dado caso de que sea un cáncer de riesgo intermedio o alto de una vez, la mejor opción es iniciar tratamiento pues a la brevedad. Pero también pues hay ciertas sustancias, ciertos antioxidantes que nos ayudan también a retrasar un poco la proliferación del cáncer, por ejemplo, dieta alta en antioxidantes, suficiente vitamina C, alimentos verdes, por ejemplo, brócoli, espinacas, etcétera, y también algunos suplementos o algunos condimentos, por ejemplo, uno de los que también se ayuda es la cúrcuma, eh, también la granada, también los arándanos, todo eso ayuda para prevenir o disminuir la velocidad del avance de cáncer de próstata. Una dieta sana, una buena hidratación y eso siempre pues consultándolo con una nutrióloga o un nutriólogo especialista en el tema. No, no se puede diseminar el cáncer de próstata por una biopsia. Sería algo así rarísimo. ¿Por qué? Porque digámoslo así, la biopsia que se toma es una aguja donde se toma nada más un cilindro y se saca y ya es todo. No es de que vaya a haber ahora sí que una diseminación a través de, ahora sí, por la punción de la próstata. Eso sí, el cáncer de próstata, por el drenaje venoso y linfático que tiende a diseminarse muy fácilmente por los huesos. De hecho, por eso es algo que te comentaba, de que en pacientes que tengan metástasis o sospecha de metástasis a huesos, sobre todo ya de edades avanzadas y varones, hay que solicitarles antígeno prostático y hay que descartar en primera instancia un cáncer de próstata.